En 1543 ingresa al territorio chiquitano el primer conquistador, Martínez de Irala, desde el Paraguay, llegando apenas a la frontera entre las lagunas de Mandioré y La Gaiba, y posteriormente se torna al Paraguay. Un segundo viaje sería de Álvarez Núñez Cabeza de Vaca. Posteriormente a la muerte de Martínez de Irala, entra a territorio nuevamente Ñuflo de Chávez, quien llega hasta en 1559, quiero marcar, no importa, quería indicar, hasta más o menos lo que hoy es próximo a Santa Cruz de la Sierra, y retorna nuevamente al Paraguay. Y en 1561 nuevamente vuelve a estos territorios para fundar la ciudad de Santa Cruz, que estaría, no tengo cómo contar, en 1561, ¿no? En esa parte. Y durante varios años van viviendo así ahí, pero por los problemas, por las continuas invasiones que tenían, lo trasladan a la ciudad de Santa Cruz, a orillas del río Piraí, donde está su actual situación. Posteriormente, en 1690 y en el siglo XVII, los jesuitas llegan a territorios chiquitanos, donde forman 10 misiones. La primera en 1961 es San Francisco Javier, posteriormente San Rafael y San José de Chiquitos. Ya entrando al siglo XVI fueron fundadas las demás reducciones en un lugar donde había más de 47 lenguas, como dijimos, pero por ser el chiquitano el idioma más próximo de lo que ellos entendían, acaban detectando como idioma oficial el chiquitano a esos 47 grupos étnicos. Ya entrando al siglo XIX y al siglo XX, estoy mostrando esta parte porque para mostrar cómo estos pueblos eran movidos de un lugar a otro durante 4 siglos. En 1825, con la independencia de Bolivia, muchos indígenas entran en estos conflictos. En 1850 las reducciones se debilitan hasta su disolución y los territorios son ocupados por criollos y mestizos. Entre 1880 y 1920, la crisis del gaucho, los indígenas que sobrevivieron regresan a sus comunidades a fundar nuevas comunidades. Entre el 32 al 35, la guerra de Chaco, nuevamente los indígenas chiquitanos son reclutados para ir a este conflicto. Posteriormente, los que sobreviven también se tornan a la región, algunos a sus propias comunidades, otros a fundar otras. Entre 1940 a 1950, con la construcción de la vía férrea Santa Cruz-Puerto Suárez, frontera con Brasil, realmente produce un
A partir de 1982, con el restablecimiento de la democracia, las organizaciones indígenas empezaron a organizarse y fortalecer sus entidades matrices como estrategias para defender los recursos naturales de su territorio. Entonces también comienzan a organizarse y constituir grupos para la defensa, ¿no? Entonces, entre el 82 y el 89 se constituye la Central de Pueblos y Comunidades Indígenas del Oriente Boliviano. Posteriormente, en 93, una coordinadora étnica de Santa Cruz para representar ante los indígenas a nivel nacional, y en 1995 se constituye una organización indígena chiquitana, específicamente para ellos, porque en Santa Cruz son reconocidos 5 grupos indígenas. A fines del siglo XX, entonces, los pueblos indígenas, junto a sus organizaciones sociales, realizaron movilizaciones sociales exigiendo el reconocimiento de sus tierras y el aprovechamiento de sus recursos naturales. Ya los derechos de los indígenas y la demanda de la tierra comunitaria. En 1994 se realizan las primeras gestiones para el saneamiento de tierras comunitarias con apoyo de las ONGs. La primera demanda de saneamiento de propiedad comunitario se realiza en 1999 y hasta 2009 el INRA ya otorgó 26 títulos de propiedad colectiva comunitaria, porque durante la reforma agraria fueron individuales.